Bendiciones, mi gente. Bienvenido a Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Bueno, mi gente, tenemos un invitado especial en la tarde de hoy. Vamos a dejar a Alejandro para que Alejandro sea presentando al invitado, ya que Alejandro lo tenemos como panelista del programa. Dios mío, qué gloria, Alejandro. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Para mí es más que una bendición estar con ustedes una vez más. Y tenemos un invitado especial, un invitado que trae una palabra, trae un estudio, trae una demostración sobrenatural en lo que se trata de la palabra. Y es nuestro hermano Alexander Rivas. Amén, amén, amén. Bienvenido, bienvenido, Que Dios bendiga a la audiencia. Alejandro, ¿qué es la liberación? Cuando el espíritu inmundo detecta una fuerza más poderosa, en el sentido sea del predicador, del que está adorando, del que está tomando el micrófono, viene una manifestación demoníaca en la persona. Es decir, que el predicador ni la persona que está tomando la oportunidad tiene que incitar o manifestar o llamar los demonios, como mucha costumbre aparecen evangelistas que tienen esa costumbre de invocar los demonios para que los demonios tomen los cuerpos para entonces ellos hacer la supuesta liberación, que es lo que se manifiesta en ese entonces. Ahora, conforme a la palabra, vamos a leer para después entrar el tema, ¿verdad? Amén. Con nuestro hermano Alexander. Amén. Conforme a la palabra en Juan 8:31, en verso 36, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si para ser discípulos hay que ser libre, ¿verdad? Entonces ahí nos refiere a la Biblia de que tiene que haber una permanencia en la palabra. Ese es el punto. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os harás libres. Entonces, arrancando de la palabra del Señor, lo que nos da la liberación es la Biblia. Porque de nada me vale sacarle un demonio a alguien, ¿verdad? Cuando no recibe a Jesús. Hay 7 más y el mismo que salió, esperándote en una esquina. Exactamente. Entonces, cuando hay una liberación de un demonio, hay un espacio limpio. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, ese espacio tiene que ser ocupado por alguien mayor que el que estaba. ¿Qué tú entiendes, Alexander, por la liberación? ¿Qué es una liberación? Explícanos qué es una liberación para ti. Amén, así colaborando con el ministro. La liberación es cuando una persona claramente está atado por un espíritu, y como así lo enseña la palabra, que Jesús habla de el espíritu inmundo que sale del hombre. Dice la Biblia que anda por lugares secos buscando reposo, y al no encontrarlo, dice, volveré otra vez a mi casa. Pero cuando vuelve a su casa, la Biblia establece que al encontrarla vacía, organizada, busca 7 espíritus más. El punto de la liberación es algo muy delicado, porque hay muchas personas que pueden ser libres, pero la liberación nunca se llega a efectuar en su vida porque estas personas mayormente siguen incurriendo en los pecados ocultos. La misma práctica. La misma práctica. Es como podemos decir, ellos aman sus demonios. Ellos se sienten bien cómodos con sus espíritus que conviven con ellos. Por ejemplo, hay jóvenes que tal vez estén atados a la masturbación. Viene el Espíritu de Dios, el poder de Dios, y se manifiesta una liberación en esa persona. Este joven va a su casa, pasan los días, él no trabaja espiritualmente en esa fase de su vida, entonces vuelve a incurrir en lo mismo. Entonces podemos ver hoy en día en las iglesias personas que siempre están, cuando cae la manifestación del poder de Dios, ellos son los primeros que caen atados. Entonces, es posible que muchas personas entiendan que puede ser algo falso, algo simulado, pero nosotros creemos en el poder de Dios, porque el poder de Dios es algo que se manifiesta sin nosotros manipularlo.
Esto no es un show, no es un montaje, sino que es algo que nosotros conocemos como hombres de Dios, lo que Dios está haciendo en esa persona. Ahora bien, hay personas que tienen que entender que, como muchos dicen, un 50% Dios, 50% usted. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, en la parte de la liberación. Por ejemplo, una gente que está nuevo creyente, esa persona sabemos que viene del mundo con una carga, que esa carga, como dice la palabra, la vamos a depositar en el Señor. Dios va trabajando, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que sea Dios que obre en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Entonces no podemos sentir una liberación en nuestra vida si nosotros no estamos de acuerdo. Dice la Biblia, no andarán dos de acuerdo, perdón, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Entonces, Excelente. ese es lo Ok, primero. yo le voy a explicar de una manera más llana, más cruda, a la audiencia qué es una liberación, ya que estamos hablando de liberación, para que nosotros entonces podamos debatir el tema profundamente y poder entrar en lo profundo en la liberación. La liberación es algo que se efectúa cuando alguien está, un ejemplo, vamos a poner atado. Alguien está, vamos a poner amarrado, literalmente. Alguien está amarrado, tú lo desamarras y esa persona, tú lo que hiciste fue que lo liberaste. Una persona puede estar preso, encarcelado, tú lo sacas de esa cárcel y tú lo estás liberando, estás siendo libre. Eso mismo Exacto. pasa con personas que están atados por demonios, por entidades espirituales. Ejemplo, la Biblia tiene muchos ejemplos y uno de ellos es el endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno estaba atado por demonios, donde cuando Jesús llega a Gadara, el endemoniado Gadareno, la Biblia dice que se postra ante Jesús y le dice, ¿por qué ha venido a atormentarme antes de tiempo? Y Jesús, y cuando Jesús llega, el endemoniado se postra ante Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué legiones? Porque somos muchos. Tenía muchos demonios. Este hombre lo amarraban con grillos, rompía los grillos, rompía las cadenas, rompía los candados, se daba golpes en los sepulcros. Este hombre estaba siendo atado. O sea, la mente de él estaba siendo cautiva por los demonios. La mente de él no era libre, él no pensaba directamente él por su propia mente, sino era poseído por los demonios. Este hombre era No una estaba en su persona, juicio cabal. era una persona que estaba atado. A eso nos referimos, que hay personas que nosotros hemos visto personas hoy en día que son poseídos por los demonios. Entonces, esas personas que son poseídas por un demonio, hay que hacerle una liberación, hay que ministrarle liberación. Entonces, por eso nosotros hablamos de una persona que está atada. Cuando el endemoniado Gadareno se topa con Jesús, Jesús liberta al endemoniado Gadareno. Y este hombre queda libre. Ya este hombre que se daba golpe, este hombre que rompía los candados, y esa fuerza que él tenía espiritual ya no la tenía. Ya el hombre quedó libre. El hombre se le pusieron ropa, anduvo, vivió una vida normal. A esto nosotros le llamamos liberación. A personas que están atados por demonios y a través de Cristo, del nombre de Cristo, entonces son libres. Y muchas personas de ustedes conocen el mundo espiritual y tienen familias que han sido poseídas por espíritu inmundo, y muchos de ustedes no conocen, pero muchos de ustedes conocen. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen lo que es una liberación y lo que es una persona poseída por un demonio. Entonces vamos a profundizar en este tema, ya que le explicamos a la audiencia qué es una liberación. La liberación que se efectúan dentro de nuestra congregación, la liberación que se efectúan dentro de nuestra iglesia, ya que invitamos a un evangelista a la iglesia y el evangelista empieza a ministrar y empieza a ponerle la mano a la gente y la gente empiezan a caer, empiezan a vomitar, empiezan a revolcarse como culebra. Somos ministros de liberación nosotros hemos ministrado liberación y hemos visto personas que caen al suelo, se revuelcan con una culebra. Entonces el punto que estábamos nosotros analizando ahorita, que estábamos hablando detrás de cámara, era que nosotros le oramos a personas dentro de la congregación y esas personas caen endemoniados. Pero entonces volvemos y ministramos y caen endemoniados. Y todos los cultos ellos caen endemoniados. Entonces, ¿qué pasa ahí, Alejandro? Con esa persona que se le ora y se le ora y se le ora y siempre caen endemoniados. ¿Qué está pasando ahí con esa gente? Mira, hay algo que eso llama mucho la atención y eso es bueno explicárselo a las personas. Y es que usted tocó un punto bien efectivo que es el endemoniado de Gadareno. Jesucristo no invocó los demonios que estaban dentro de él, sino que los demonios se dieron cuenta de la identidad que había aparecido ahí. Ellos van directamente donde Jesús
reconociendo la deidad de él, pero donde sucede el milagro es cuando el gadareno decide seguir a Cristo. Que incluso Cristo lo detiene, le dice, no, espérate, ve, preséntate ante los sacerdotes. Es decir, no me siga. ¿Por qué? Porque el propósito de esto es que si una persona es libre, tiene que tomar una decisión de seguir a quien lo libertó. Entonces, cuando tú decides seguir a quien lo libertó, tú tratas de aprender cómo mantenerte bajo la palabra. Siempre voy a decir esto. Mira lo que dice aquí. Aquí dice 2 Corintios 5, 3, 16, 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, cuando ya tú recibes a Cristo, fuiste libre, recibiste a Jesús, ya el velo se te quita. Y dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay que. Cuando hablamos de Señor, hablamos de respeto, de autoridad, de maestro, de gobernador. Es decir, que como usted tocó la iglesia, usted ve que hay liberación en las iglesias, que hay un mover sobrenatural, pero las personas siguen continuando en sus propias vidas. ¿Por qué? ¿Qué significa, Señor? Respeto, autoridad, maestro y gobernador. Estamos dejando que Dios gobierne áreas que nosotros hemos permitido que Él entre a gobernar, pero no le estamos dando la esencia completa para que Él gobierne nuestra vida completa. ¿Por qué? Porque el varón tocó un tema el tema de los jóvenes que se masturban, la masturbación, y Cristo viene y te liberta de esa esclavitud, pero la decisión es tuya. Exactamente. Tomar de tu parte para cuando venga el azote, cuando venga la tentación, todo lo que te acerca a eso, tratar de alejarte. Y eso se conoce, eso se comienza a entender, porque la liberación es progresiva. Amén. La liberación Dios va a ir tratando contigo conforme a tu fortaleza y a tu mentalidad y a tu espíritu. Exacto, a tu fe. Tú le vas a poner. Por eso es que el Señor, y cuando habla del Señor, de gobernar. Es decir, hay áreas que tú le vas a dar la puerta abierta para que el Señor gobiernes, y cuando alguien gobierna te va a dar orden. Sí, sí. Te va a sujetar a una ley para que tú la cumplas. Si no la cumple, entonces tú te estás siendo subyugado por alguien que no es el Señor, la cual toma el control de liberación. Es un buen punto. Tú tocaste un punto que tú dijiste que hay personas, tú tocaste el punto donde dijiste que cuando Jesús llegó donde el endemoniado gadareno, Jesús se presentó. Jesús no invocó los demonios. Exacto. Entonces, ¿qué tú me quieres decir con que Jesús no invocó los demonios? ¿Tú entiendes que ellos hay evangelistas que invocan los demonios en una iglesia ministrando? Indiscutiblemente. ¿Cómo así? Explícame eso. Porque, mira, cuando una persona se manifiesta en una prédica, en una administración, bajo la unción del Espíritu Santo, te aseguro 100% que esa persona va a ser libre del demonio, pero también recibirá a Cristo. Que es la parte más importante. Que es, exacto, que es lo contrario a lo que vemos hoy. Invocamos los demonios. Santa Marta, manifiéstate. Estamos invocando al diablo. Entonces usted lo está llamando y va a tomar la vida que esté más débil, lo va a tomar, va a entrar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos ministrando bajo una atmósfera espiritual. Okay. Los cielos están abiertos. Entonces, cuando nosotros vemos estos predicadores que empiezan a ministrar y empiezan a azotar, como ellos dicen, Santa Marta, Anaísa, eso, tú entiendes que ellos lo que están es invocando a los demonios, claro. Y por mencionarlo, invocarlo, entonces los demonios se manifiestan. Claro. O sea, los demonios no se están manifestando en ese culto porque la unción de Dios está ahí, sino porque el ministro está invocando a los demonios. Esto está fuerte. ¿A quién nosotros invocamos? Para que se mueva. A Dios. Entonces lo mismo. ¿A quién invocan los brujos? Para que se manifieste. Entonces nosotros no hemos vuelto brujos en los altares. Ay. Pero espérate. Pero no para que Cristo sea glorificado, sino para que nos vean que tenemos. Para ser recibidos. Para saber lo que tenemos de parte de Dios y que el público pueda. Entonces, lo que estamos haciendo, que estamos encadenando a alguien que tiene que ser liberado, estamos encadenándolo más. Porque cuando usted ve la liberación, usted no escucha que se arrepiente. Sí. Usted no escucha que confesó a Cristo. Incluso yo quedé frustrado una vez, yo predicando,
en mis inicios, cuando yo empecé a ministrar liberación, yo tenía como ese deseo de yo ponerle la mano a la gente y que la gente cayeran, porque eso yo solo veía en los ministros, en los predicadores, y yo decía, oye, esto se ve heavy, y tú le pones la mano a la gente y la gente cae. Cuando yo empecé, yo le ponía la mano a la gente y la gente empezaron a caer. Pero algo me frustró, porque yo en una campaña me invitaron y yo le puse la mano a una mujer y la mujer cayó al piso. Y yo, mientras tengo el micrófono en la mano, yo estoy gozándome por dentro y digo, bueno, esa base está Cristo, porque esta sintió el poder de Dios. Y cuando la mujer se paró, tú supiste, No. digo que era Cristo, me dijo que no. Y yo me fui turbado. Y yo le dije al Señor, Señor, pero ¿cómo? Ella sintió el poder de Dios, cayó al suelo y le pregunto que si quiera Cristo y me dice que no. Porque, mira qué pasa. Y tenemos que tomar mucho en cuenta esta parte, los evangelistas, los ministros del Señor, que tenemos que tratar de el ego, guardarlo. Guardar nuestro ego, nuestro deseo de grandeza, de poder, porque como seres humanos siempre estamos luchando con esto. Nosotros tenemos que entender que el que hace la obra es Dios, no el hombre. Entonces, hay evangelistas que cabe resaltar y da pena, que quieren manipular muchas veces el pueblo de Dios. Entonces, en vez de manifestarse la liberación en la persona, esa persona tal vez sale peor como entró. Así mismo. Entonces, Dios está buscando en estos tiempos hombres que sean fieles, hombres que entiendan que es Dios, no el hombre. Que hombres que manifiesten la gloria de Dios y que personas que están atadas salgan libres y digan, wow, verdaderamente que Dios transforma. Porque nosotros conocemos un Dios que transforma. Nosotros podemos ver gente que han atado en la droga y cuando Dios entra en la vida de esa persona, nosotros podemos ver el cambio. La transformación. Porque la sociedad, cuando ve a un hombre que tiene tal forma, lo rechaza. Pero inmediatamente Dios transforma la vida de ese hombre, cambia de nombre. Claro. Ahí va el varón de Dios. Y esa es la verdadera liberación que necesita el ser humano en su vida. Así como nosotros estábamos atados y el Señor nos llamó, nos dio nombre, nos limpió y nos transformó y nos llamó a su luz admirable, así también nosotros tenemos que tener el deseo de ver esas personas que están atados, esos jóvenes que necesitan una palabra de parte de Dios. Pero no, en estos tiempos estamos entretenidos. Queremos estar más en los brincos, queremos estar más en la manifestación y eso es bueno. La manifestación es buena porque esto nos hace entender que Dios nos está usando. Amén. ¿Y qué hombre no quisiera que Dios lo use? Hombre de Dios. Porque no se limita la manifestación de Dios. Eso es indiscutible. Exactamente. Ahora, lo que yo no veo que está de acuerdo a la Biblia es la invocación de los demonios para darle a entender a un pueblo que no conoce que Dios es. Que Dios se está moviendo. Que Dios se está moviendo. Porque la liberación en sí fue que usted dijo, se trata del comportamiento del ser humano. Amén. Cuando el comportamiento del ser humano comienza a manifestar a Cristo a través de sus hechos, se va reconociendo la liberación que hay en esa persona. Exactamente. Ahora, lo que está aconteciendo en estos tiempos es una manipulación al pueblo para exhibir, ¿verdad? El ministerio, para exhibir su ministerio. Hay personas que van con su mentalidad en que alguien se revuelque, sacar demonios, levantar un paralítico, levantar un enfermo, y a ellos les interesa más ver las manifestaciones de los milagros que ver las almas que reciban a Jesús. Exactamente. Sí. ¿Cómo te digo? Ellos se sienten más apoderados. Ellos se sienten mejor. Mira, ellos evangelistas. Se sienten mejor sacando demonios que un alma venga a los pies de Cristo. No, yo me voy más lejos. No sacando demonios. Hay ministros, hay evangelistas, hay predicadores que se sienten mejor viendo la gente revolcarse en el piso que viendo la gente dar el paso de fe, dar el paso de arrepentimiento. Poderoso. Hay gente que van a los cultos preparados. Como dice Alejandro, a invocar los demonios para que los demonios se manifiesten. ¿Por qué? Porque si los demonios se manifiestan, siempre hay una cámara grabándolo, porque ahora uno anda con su cámara para que graben a uno. Entonces esa gente anda con su cámara
y lo están grabando para que cuando los demonios se manifiesten, entonces yo grabarlo. Mira, grábame aquí. Grábalo ahí. Grábame ahí, que hay. O sea, ellos van más pendientes a una supuesta manifestación que una manipulación, que comienzan a invocar los demonios para que los demonios se revolten y ellos sean exhibidos, sea ese ministerio exhibido, y no van con la mentalidad de salvar las almas, que antes era el punto de nosotros. Exactamente. El punto, esa era la visión. Ese es. Ese es el plan de Dios. Ese tiene que ser el punto de las almas, que como andábamos Alejandro y yo, duramos en Jaina ya como 5 o 6 días para allá predicando y íbamos hablando que la misión era las almas. Era las almas, no es porque esto no es un espectáculo. Entonces tenemos evangelistas que lo que hacen es un espectáculo. Entonces ahora vamos a hablar de estas personas que están en la iglesia, estos feligreses que están en la iglesia, que uno ora por ellos y ellos se le manifiestan los demonios y tú vuelves y oras por ellos. O sea, nosotros estamos en una iglesia que en esa iglesia de nosotros ministramos liberación abierto. Nosotros ministramos liberación abierto, allá se ministra liberación. Ahora nosotros vemos que hay personas que caen y nosotros le ministramos liberación este domingo y caen endemoniados. Sabemos que la liberación es progresiva, pero yo creo que todos los domingos la misma persona no puede estar cayendo todos los domingos. Fíjate en ese punto, ministro. Así como tú dijiste que hay liberación progresiva, tú sabes que hay espíritus generacionales que están en las personas. Hay espíritus que podemos decir espíritus de personas que vienen de la hechicería, que vienen de la brujería. Es decir, no es lo mismo que tú ministrarle liberación a una persona que vino simplemente del mundo, que a una persona que viene de la profundidad, como dice la Biblia, de la sinagoga de Satanás, de la hechicería. No va a haber una liberación de hoy para ahorita, sino que ahí Dios va a tener que hacer un trabajo. Ahora bien, nosotros tenemos que renunciar a esos espíritus generacionales para que pueda haber una liberación genuina en nuestra vida. Pero hay personas que tal vez no han entrado en la parte espiritual, que debieran de entrar. Yo creo que hay personas que tienen las puertas abiertas. Por ende, tú entras en lo espiritual, inmediatamente tú vas a empezar a cerrar puertas, porque el mismo Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces yo creo, escúchame que te voy a dar la palabra, Alejandro, que tú quieres hablar. Yo creo que se debe en la iglesia de implementar algo sobre algunas personas que están bajo esa atadura o esa situación, bajo esa situación. ¿Qué se puede hacer con esas personas que están bajo esa situación? Bueno, vamos a ayudarlo, vamos a enseñarlo a cerrar puertas, porque nosotros ministramos liberación, le ponemos la mano a la gente, se le manifiestan los demonios, porque si tenemos unción y le ponemos la mano a una gente que tiene demonios, se le van a manifestar los demonios por la unción, le ponemos la mano, se manifiesta la unción, cae, y todos los domingos están cayendo. Digo, no, espérate, hay algo aquí, hay una puerta abierta. Entonces, en vez de ponerle la mano todos los domingos, vamos a enseñarlo a cerrar esa puerta. Sí, pero el hecho que ellos cargan no significa que están endemoniados. Exactamente. No, ese es otro punto. No, pero estamos hablando que se manifiestan. Ahora porque sí. Una cosa es que caigan, está bien. Porque tú puedes caer siendo influenciado por el poder de Dios y Dios hace un trabajo en ti. Claro. Pero otra cosa es que tú me caigas enculebrado. Ahí sí. Que tú me caigas vomitando. Sí, no, y botando. ¿Tú me entiendes? No, porque fíjate algo, ministro Roberto. En ese punto de que una persona caiga, vamos a decir así abiertamente, tirando espuma por la boca o otras cosas, no podemos decir que están endemoniados. Porque puede ser que se esté manifestando ahí una sanidad, una liberación del poder de Dios. Ahora bien, como tú dices que cae en una manifestación ya diferente, hablando un espíritu a través de ellos, ya sí ahí está más profundo. Exacto. En el punto que tú estabas hablando, que mejor le enseñemos, nosotros abiertamente podemos decir que el ministro siempre ha estado dando prácticamente consejos sobre eso, sobre las puertas. Sí, porque no nos estamos globalizando en una iglesia. No estamos hablando global. No estamos hablando de ministros, ni estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de... Porque nosotros somos predicadores y vamos a muchas iglesias. Nosotros no predicamos en una sola iglesia, nosotros predicamos en muchas iglesias. En la mayoría de las iglesias que uno va, uno predica y se manifiestan los demonios. Amén. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que debiera de haber un organismo en la iglesia donde
se aconsejen las personas que se le ministra liberación y se sanen, porque tú sabes que quedan los hábitos. Tú le ministras liberación a una persona y esa persona puede ser que el demonio lo suelte, pero quedan los hábitos. Y si esos hábitos no son tratados, la persona puede volver para atrás. Mira, yo siempre he dicho, y voy a siempre a colaborar con eso, y es que la obra de la carne, nuestras debilidades, nuestra flaqueza que traímos de la caída de Adán, Amén. tenemos el cuerpo adámico, es el espía que tenemos dentro. Porque podemos ser libres o puede ser libre la persona de un demonio hoy, pero su práctica le dan derecho legal para volver a tomar su posición, porque no se ha cerrado. Te lo voy a Esos son los demostrar, hábitos. te lo voy a demostrar por la palabra. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías van y le preguntan, dígame, ¿cómo está mi pueblo allá? No, mi pueblo está en fracaso allá, los muros están en el suelo. Pero Edras había levantado los cultos ya, había levantado la lectura de la palabra. ¿Qué sucedía ahí? Que ellos predicaban, ministraban, decían la palabra, pero el enemigo entraba y salía cuando le daba la gana, Sí. porque no había una No cobertura. había una cobertura. Bueno. Todo estaba abierto, no había un muro que lo protegiera. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías no restaura la palabra porque la palabra estaba restaurada, sino que levantan los muros para cerrar las brechas al enemigo. Entonces, eso es lo que le hace falta a las personas que son libres. Cerrar la brecha de donde el enemigo entra. Ahora, Sí, pero no se está enseñando eso, profeta. exactamente. Ahora, ¿cuál es? Porque ahí es que entra lo que es la Biblia. Porque la persona cuando se arrepiente tiene que ser sincero. Allá en donde yo doy escuela bíblica, estoy hablando de ese tema, y yo dije, ¿quién tiene enemigo aquí? Porque estamos en tiempo de liberación. Sí, levantan la mano mucho. Ellos hay unos cuantos cultos por ahí. Levantaron la mano mucho. ¿Por qué? Porque esa es una brecha que tú abres para que el enemigo tenga autoridad sobre ti, sobre tus acciones. Porque si tú ves un enemigo tuyo y tú estás en un supermercado, mientras el enemigo no se mueva del lugar, tú no avanzas. Porque tú no quieres ceder. Sí, sí. Está ahí, es un obstáculo. Sí. Sí, Entonces, claro. si el enemigo se quita, tú tienes la libertad. Entonces, la práctica de lo que deja entrar el enemigo después que es libertado, que ahí es que estamos, en la liberación. Sucede la liberación en la iglesia, un culto encendido, ¿verdad? Y sucede, ¡fua! Pero después otra vez. Entonces, hay una brecha, hay algo, hay una debilidad que está dejando que ese demonio tome posición, que gobierne en su área. Hay una área que lo está dejando gobernar Sí. el hombre. Entonces, ahí es que sucede ese asunto, porque ya después de la liberación, es una decisión propia tuya de continuar en la palabra y tratar de tapar esa brecha, porque el endemoniado de Garada, Jesús no le dijo que lo siguiera. Fue una decisión propia de él. Dijo, no, dame seguirte. ¿Verdad? Entonces, cuando la persona es libertada, tiene que tomar una posición, una decisión propia de seguir el procedimiento de liberación. Sí. No dejar, fue libertado en el momento, Y ya quedó ahí. pero en su casa comienza a ver películas que la llevan al grado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Abriendo puertas. Digo, entra para acá, ven, que me Claro, siento contento abriendo contigo. puertas. Ven, Ese es el que te problema. sacaron. Es el problema que tenemos con muchas personas que están dentro de una congregación que siempre están poseídos por demonios, se les manifiestan demonios, siempre están lo están zarandeando los demonios porque abren brecha. Hay personas que ven películas de pornografía, que eso abre una brecha muy fuerte hacia los demonios. Claro. Hay personas que ven películas de terror también, que eso también abren brecha. Hay influencias que se quedan dentro de tu casa, dentro de ti, que cuando llega la unción de Dios y se manifiesta, esos demonios tienen que chillar, o salen o se van. Sí. Fíjate, ministros, algo muy poderoso. Mira que cuando Jesús ponía la mano sobre una persona que estaba endemoniado o estaba atado por algún espíritu, Jesús decía una palabra muy importante. Jesús le decía, vete y no peque más, para que no te venga algo
peor Lo o te enseñaba. A sobrevenga. eso yo me refiero. A eso yo me refiero, que en la iglesia deben de haber un grupo de personas donde enseñen a las personas, no simplemente que le oren. Profeta, se le está orando simplemente. En las iglesias se le ora y ya. Tú vas y le oras. Tú lo sabes, se le ora y ya. ¿Sabes? Jesús le decía, vete y no peques más. O sea, lo que tú estabas practicando, no lo sigas practicando. O Para sea, que no te venga peor. la gente tiene que entender que deben de dejar de practicar aquellas cosas que están practicando que le están haciendo daño, que por eso es que siempre caen endemoniados y por eso es que siempre están influenciados. Entonces, hasta que tú no dejes de hacer eso que tú estás haciendo, que te está mal influenciando, tú vas a seguir cayendo en la iglesia. Entonces, tienes que fortalecerte. Te doy la palabra, ministro. Amén, amén. Mira, el punto de la liberación abarca Muy tan amplio. profundo, es muy amplio, que tal vez a nosotros no nos va a dar tiempo en el programa para así debatir algunos Digo puntos. que estamos hablando por arribita. Es posible que haya una segunda parte, es posible, Amén. si Dios mediante. Amén, amén. Pero, así como te decía, ministro, que hay personas que hay que enseñarle, que hay que educarlo espiritualmente. Mira qué pasa. Como estaban hablando detrás de cámara, hay personas que le gustan vivir con sus demonios. Ay, Hay personas que no quieren separarse del espíritu que lo está asediando. Entonces es a donde entra esta posesión demoníaca, que siempre es la misma persona que cae en liberación, porque ellos añoran estar con sus espíritus. Ahora bien, Jesús siempre hablaba y ministraba a esas personas, así como el joven que el espíritu lo tumbaba en el fuego, lo tumbaba en el agua. sí. Entonces, la liberación va a venir, ¿por qué parte? Por la fe. Así es. ¿Cómo así? Si tú tienes un espíritu que te está haciendo la guerra y tú no tienes fe de que Dios te libertó de ese espíritu que te hacía la guerra, entonces ese espíritu todavía va a convivir en tu vida. Claro. Vamos a tocar un punto muy importante ahora. Espérate, porque tú me estás diciendo a mí que los espíritus se van fuera o tú lo echas fuera por la fe que tiene el endemoniado. O sea, cuando Jesús se presenta ante el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno tenía fe. Fíjate algo. La Biblia establece que este hombre tenía legiones. Este hombre no estaba en su estado cabal. Y si una persona no está en su estado cabal, no puede tener memoria, no puede tener conocimiento Ok, Claro. de que se manifieste una fe en su vida. ya entiendo. Ahora bien, los demonios entendían la entidad, legalidad, la la deidad, legalidad. la autoridad que había pisado en aquel lugar. Entiendo. Entonces debemos resaltar que la autoridad de Dios no era cualquier cosa, Exactamente. porque inmediatamente todo espíritu sienten el poder que descendió a ese lugar santo. Ellos inmediatamente vienen y se postran delante de Jesús. Ujú. Y dicen, ¿por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Cuando el poder de Dios está en un lugar, es como decía el ministro, usted no tiene que estar invocando espíritu, porque hay personas, le voy a decir algo, ministro, hay personas que empiezan a invocar espíritus que no están ni por ahí. Ya. Empiezan a llamar espíritus que ni conocen, ni que Dios le ha dicho. Entonces nosotros como ministro tenemos que tener cuidado en estos puntos. Es que yo siempre he dicho esto y cada vez que salgo a predicar siempre le digo lo mismo al Señor. Y es que cuando uno esté ministrando, cuando yo esté ministrando, si quiere alguien que pueda recibir a Cristo, que Dios conozca, que quiera recibirlo, que se manifiesten los demonios, si están ahí. Yo estaba en Puerto Plata preparando una actividad que yo siempre hago en la calle donde yo vivía anteriormente. Y estoy preparando los equipos, yo estoy cambiado ya, nítido, estamos preparando los equipos. Debajo de allá de mi casa hay un hogar. Una señora le había dado un derrame. Ella le manifestó un demonio. Allá abajo, yo estaba en mi casa y me fueron a buscar. Varón, venga. Cuando estoy orando, el demonio quiere salir, pero ella lo retuvo. Y el Señor me dijo, es que ella quiere tener su diablo adentro. Wow. Y no seguí orando. Sí, sí. Y seguí, me fui en mi bonche, en mi culto, y llamaron el 9, se puso peor el asunto, porque quería salir. Llamaron el 911, yo pensaba en esto, y le dije, esto es un sentido espiritual, pero ella no quiere ser libre. No quiere ser libre. Tú sabes que ese punto que Alexander le acaba de tocar, de que una gente tiene que querer ser libre. Pero yo creo que si una persona está influenciada o está endemoniada y recibe la unción de Dios
el demonio se puede manifestar. Sí. Ahora, de que sea libre ya va a depender de la persona. Sí. ¿Verdad? Una vez, profeta, yo estaba en un carro. Yo venía de Lomina, en un carro de concho. Y cuando yo me monto en el carro de concho, se monta una mujer primero. Me monto yo en el medio y se monta otra mujer. Y yo vengo en el carro, muchacho. Y la mujer de la derecha, la primera sale, se desmonta. Y nos quedamos la mujer y yo, una morena, y yo en el carro. Y la mujer agarra y saca de su cartera y saca un pañuelo rojo. Y del pañuelo rojo saca un puñal y me dice, yo apuñaleo a cualquiera. Me dijo, yo estoy asustado, profeta. Esa mujer sacó un puñal, profeta. Y me dice, y yo en ese momento, ya tú sabes, yo estaba, era en el monte metido con el hambre de la liberación, tú supiste. Entonces la mujer saca un puñal de un pañuelo rojo y dice, yo apoyo a cualquiera. Y yo estoy así, asustado. Digo yo, ¿y qué es lo que está pasando? Dije yo, pero yo estoy lejos de lo que está pasando. Tú sabes, cuando tú estás metido en el monte y metido con Dios en ayuno, tú cargas una unción, que si hay una gente que está endemoniado, fácilmente se le manifiestan los demonios. Profeta, y eso es lo que está pasando, brother. Yo estoy ahí, esa mujer saca un puñal, me dice, yo apuñaleo a cualquiera. Y yo hago así, digo, bueno. Y me dice ella, y que yo trabajo desde mi casa. Digo, con un teléfono. Digo, ya yo sé por dónde viene. Y digo, yo es bruja la mujer. Bueno, claramente. Y la mujer me dice que yo soy devoto de Santa Marta. Digo, ay, mi madre. Yo estaba muchacho en ese carro, que yo no hablaba de media palabra. Digo, bueno, yo no voy a hablar nada, no vaya a ser que esta mujer se endemonie aquí y haya que pelear dentro del carro. Digo, déjame yo quedarme tranquilo y esos demonios estén tranquilos ahí. Claramente. Pero lo que te quiero decir es que cuando una persona porta la unción de Dios, los demonios que tienen las personas que están endemoniadas se manifiestan simplemente por tú portar la presencia de Dios. Entonces hay demonios que tú lo puedes echar fuera simplemente con la presencia de Dios que se manifiesta. Cuando tú estás predicando se manifiesta la presencia de Dios y la gente empieza a caer sin tú ponerle la mano, se empiezan a endemoniar sin tú ponerle la mano, y no es que ellos quieren, es que la presencia de Dios, en la presencia de Dios, oye, la presencia de Dios, profeta, oye esto, es más fuerte que cualquier manipulación de cualquier predicador. O sea, predicador, deja de estar manipulando en el altar. Deja de llevar expectativa y empieza a llevar la presencia de Dios a los altares, porque la presencia de Dios es más fuerte que tu manipulación. La presencia de Dios es más fuerte que tú. La presencia de Dios es más fuerte que lo que tú puedas llevar. Yo preparo un buen mensaje y yo preparo una buena palabra. Y yo llevo la palabra de Dios. Si la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios decide derramarse, ahí va a haber candela, como decimos los pentecostales. Amén. Entonces, vamos a dejar de estar manipulando al pueblo y queriendo llevar manifestaciones falsas, invocando a los demonios, como dice Alejandro. Deja de estar invocando demonios y lleva la presencia de Dios, métete con Dios, que Dios es real. Amén, ministro. Mira, ya que estamos tocando el tema mayormente de los evangelistas, que son los ministros, que Dios le ha dado la autoridad de poner la mano sobre los enfermos y sobre los endemoniados para ser libres. Ahora bien, nosotros como pueblo de Dios no es que estamos directamente atacando el ministerio evangelístico, porque nosotros somos evangelistas. Tratamos de formarlo mejor. Sino que los evangelistas tienen que entender que tiene que haber un orden, tienen que haber una visión por el cual Dios nos llamó. Tenemos un nombre: evangelista, evangelizar, tener pasión por las almas que se están perdiendo allá afuera. Sí. Pero nos hemos estructurado siguiendo patrones, que tú ves personas que están predicando y tú dices, no, pero ese es fulano. Pero no es la misma persona, sino que ha sido una copia. Y ha pasado de tiempo en tiempo que viene una copia, viene otra copia. Entonces no estamos haciendo el verdadero trabajo el cual Dios nos ha llamado. Lo que pasa es que la mayoría de evangelistas hoy se le ha vendido o tienen una expectativa ¿Qué es lo que le digo? de manifestar el poder de Dios y no el poder de la palabra. Exactamente. Porque cuando tú quieres manifestar el poder de Dios, tú estás buscando milagros. Exactamente. Estás buscando liberación. Estás buscando que la gente se levante de una silla de ruedas. Pero cuando tú estás buscando el poder de la palabra, estás buscando de que un alma salga de muerte a vida. No, estás buscando herramientas tuyas. Y el problema es que ¿cuál es el que miran más en el juego de baloncesto? El que la mete, ¿verdad que sí? No el que... no la defensa. El que está en la defensa o el que está caldeando. El ministerio del poder de la palabra no brilla. Ay,
No fluye. Ay, Porque cuando tú hablas de la palabra, Ay, está hablando de la chavo. concientización del creyente para un buen comportamiento de sus actitudes. Exactamente. Porque eso es lo que te hace, eso es lo que te transforma. Ahora, corroborando con lo que es el compromiso del evangelista y el compromiso de nosotros que Dios ha puesto ese ministerio, ¿verdad? Amén. Por su Porque eso es de Dios, misericordia. la unción es de Dios, sí, amén. el fuego es de Dios, no es tuyo. Exactamente. Si Dios quiere hacerlo, lo hace. El problema de hoy es que hoy se ha vendido el producto no como portador de la palabra, sino como portador de dones. De dones y manifestaciones. Porque si a mí me contratan como profeta, yo tengo que profetizar aunque sea mentira, porque tengo que llenar el requisito. Alaba ahora. Y Si a mí me contratan como Atención, liberación, profeta. yo tengo que llamar a los demonios para que ellos se manifiesten y yo los liberte, porque eso es lo que yo vendo. Exactamente. Entonces, es el problema. Que como cuando usted se vende como un producto, el que lo compra, o el que lo adquiere, o el que lo quiere adquiere, consumirlo. quiere consumirlo. Wow. Entonces, usted quiere llenar una expectativa Santo Dios. de un reglamento que cuando viene a ver la voluntad de Dios no está ahí. Exactamente. Porque Dios no va a profetizar todo el tiempo. Dios no le va a hablar a todo el mundo. ¿Verdad que no? Porque cuando Dios habla, te quebranta y te confronta. Y esto es increíble, amado. Hemos vendido tanto Santo los Dios. dones que el pueblo anda detrás de los profetas. Cuando los profetas era huyendo que andaban porque era pedra que le caían. Entonces, ahora el pueblo anda detrás de ellos para que le profeticen. Mientras que cuando un profeta venía, ven acá, tú vienes en paz, ¿cómo que vienes? Porque saben lo que venía. Era problema que venía. Ahora andan Todo el ellos mundo atrás. asustado. Ellos le corrían a los profetas antes y ahora ellos andan detrás de ellos. Entonces, ¿qué anda buscando el pueblo? Como dice la Biblia, Una palabra. generación mala y perversa demanda señal. El Señor no se Y el da. Señor le dice, le dice, no será dada. Sí. Y se va al libro de Jonás. Dice, así como Jonás, los ninivitas lo van a juzgar. ¿Sabe por qué? No son los 3 días de que duran el pez. Porque lo dicen uno que son 3 días, señal, como los 3 días que duró Jonás en el pez. Pero después dice otro, como Jonás fue allá, los ninivitas te van a ¿qué? A juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no vieron milagro, pero escuchan palabras. Y se Y se arrepintieron. Y aún la reina de su viene de los confines de qué? La tierra. No fue, ¿cómo te digo? No fue el plebeyo o la manifestación del templo de Salomón que llamó la atención. Fue la palabra, la sabiduría. Y de los confines de la tierra, donde no había WhatsApp, Fue a adquirir sabiduría. donde no había Facebook, donde no había Instagram, Santo. donde no había YouTube, llegó allá. La palabra, no las señales. La palabra. Tú sabes, profeta, que antes, ese punto que tú tocaste, antes, cuando se anunciaba que iba a predicar en una congregación el profeta fulano de tal, nadie quería ir. Tú el que estaba en pecado no iba. No. El que estaba en pecado, mira, no iba. Y si iba, era allá atrás, atrás de la puerta que se ponía. Y asustado. Ahora, y asustado, profeta. No, profeta, era que el profeta cuando llegaba decía, así dice Dios. Ahora tú invitas a un profeta y está todo el mundo que se pone adelante y va todo el mundo adelante para que el profeta le profetice. Entonces, se está viendo qué es lo que se está profetizando o qué es lo que se está vendiendo. Y es como tú dices, ahora lo que se está vendiendo se están vendiendo los dones y se está vendiendo el ministerio. Entonces hay personas, como dice Alejandro, que se autodominan profetas. Tú sabes, ahora todo el mundo es profeta. Yo soy profeta fulano de tal. Cuando usted dice que usted es el profeta fulano de tal, a usted lo van a invitar a la iglesia para que profetice. Y usted va a tener que profetizar obligado porque usted está diciendo que usted es profeta. Entonces, si usted entiende que usted no es profeta nada, deje de autodominarse como profeta, porque usted va a poner mucho huevo. Donde quiera que usted vaya a predicar, usted va a tener que profetizar porque eso es lo que usted está vendiendo. Entonces, por eso es que terminan y chocan con una pared. ¿Entiendes? Sí, mira. Entonces, Aunque se deprimen. no, mi hermano, es que si llegan a un sitio a predicar y Dios no lo usa en profecía, ¿Ya? yo le digo a Alejandro, yo soy una caja de Pandora. Yo soy un evangelista. Yo voy y predico en un lugar y yo sin ponerle la mano a nadie. Tú has visto, la gente empiezan a caer No hay necesidad. y empiezan a caer y se empiezan a endemoniar. Yo le pongo la mano a la gente y la gente empieza a caer, a vomitar, a hacer de todo. Ahora, yo he llegado otro día que Dios me usa en profecía Claro. y en ciencia. Y cuando entro por ahí, nada me dice, wow, es un profeta. Digo, oye, ahora llegué, yo soy profeta, yo soy ministro de liberación. De repente llego otro día a predicar en otra iglesia y entro en una ciencia en la palabra, que nada más me dicen, oye, ese tipo tiene palabra. Digo, yo soy una caja de Pandora. Entonces yo no me vendo ni como profeta, ni como ministro de liberación, Siervo ni como... del Señor. No, yo soy un siervo del Señor y yo hago lo que Dios quiera. Eso Cuando es. tú dejas
que el Espíritu de Dios descienda y haga lo que Él quiera hacer, porque Dios no hace lo que tú quieras y Dios no hace lo mismo en todas las iglesias. O sea, en todas las iglesias, brother, En diferentes escenarios. en todas las iglesias Dios va a hacer lo mismo. No. Hay iglesias que necesitan liberación, pero hay iglesias que necesitan una palabra. Y hay iglesias que yo he llegado a predicar y si yo me hubiese puesto a ministrar liberación, hubiese pasado vergüenza, que te lo he dicho. ¿Por qué? Porque esa iglesia necesitaba una palabra de parte de Dios. Y cuando yo me dejo dirigir por Dios, que empiezo a dar palabra, digo, mira, ¿qué es lo que quería esta gente? Palabra. Pero tú vienes y que no, yo aquí voy a sacar demonios por un tubo y 7 llaves. No. Entonces hay que dejar que sea Dios que fluya. Eso es lo más importante, que uno dejarse guiar por el Señor. Claro. Porque fíjate algo, es bíblico lo que estamos viviendo. Porque dice la Biblia que por tener comezón ¿de oír qué? Palabra de Dios. Palabra, Ujú. que es lo que se está viviendo hoy en día. Se amontonarán. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Se montona. Sí, porque un evangelista de arrastre, que Dios lo usa mucho, cabe la redundancia, va a arrastrar personas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Una palabra. Ujú. Pero no una palabra que lo transforme. No, una palabra bíblica. No una palabra que lo catapulte, no. No una palabra que lo liberte. No una palabra que lo transforme. Ellos quieren una palabra que vaya acorde a lo que ellos quieren, Sí. a sus deseos personales. Sí, porque eso es lo que está buscando. Porque inmediatamente tú le profetizas a alguien, mira, así dice el Señor, cambia de vida, que lo que tú estás haciendo Hmm. no te está dejando crecer en el ámbito espiritual. Oye, ya es un profeta que prácticamente esa persona lo puede aborrecer, No, ministro. que no le invitan más. No te, tal vez no, ¿tú entiendes? Porque la gente lo que Sí. quiere es escuchar que Dios te va a dar una jipeta, que Dios te va a dar una casa. Y no es que es malo. Las cosas materiales son buenas, pero todo a su tiempo, al tiempo de Dios. Es decir, en un momento dado, el pueblo de Israel, el pueblo quería escuchar palabra. Cuando estaba Pilato, creo que Pilato, si no me equivoco. ¿Y qué le pasó? Que ellos querían oír palabra de Dios y no de hombre. ¿Y qué le pasó? En el momento ahí mismo entró gusano en el cuerpo de él. Sí. Es decir, Ese autodominó como un dios. se autodominó como un Dios. Él no quería darle la gloria a Dios, sino que ellos querían escuchar voz de Dios. Pero él se implementó él. Entonces, el comenzó de oír que hay en estos tiempos, porque las personas no quieren escudriñar la palabra. Los nuevos creyentes de este tiempo, las personas que están buscando de Dios en este tiempo, ellos no quieren leer la palabra, ellos quieren mejor que tú les dé una palabra. Sí. Porque, mire, la liberación que está buscando el pueblo, escuchen, la liberación es que Dios restaure su matrimonio, que Dios les supla un negocio. Esa es la liberación que están buscando. Que le Que dé Dios- viaje, un exacto. viaje. Porque ellos se sienten estancados, pero no quieren la liberación de su carácter, de su Exactamente. manera de vivir. Y como decía usted anteriormente, ya estamos casi terminando, en lo que es por fe, eso se manifiesta cuando hay una persona endemoniada y la persona que va en búsqueda de la liberación es la que activa la fe para que ese demonio salga. Por Exactamente. ejemplo, dice la Biblia ahí en Marcos 7:25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, Amén. luego que oyó de él, ¿de quién? De Cristo, De Jesús. vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer se despoja, porque tiene que haber un despojo, de todos sus dioses, de toda su relación demoníaca, de esos dioses paganos, y viene delante de Jesús reconociendo que él podía resolver el problema, Exactamente. de que los dioses y los altares y todo eso no podían. ¿Y qué dice ella? Porque él la comparó como un perrillo, como un perro viralata, para que entiendan. No, pero cabe la redundancia un punto antes de ministro para que continúe. Que los judíos, para aquellos que tenían dioses ajenos, Sí. que eran de otro pueblo, como ella era de Sidón, de Tiro y Sidón, ellos le llamaban perro. Por eso hay lugares por ahí, de denominaciones que le llaman perro a cualquier ministro de Dios, no Sí, tomando en sí, cuenta el exacto. respeto y el arrastre Sí, que tiene esa persona, que hay que tenemos que tener cuidado con ese punto. Por eso el punto es de los perrillos. Siga, ministro. Entonces dice, respondió ella y dijo, sí, señor, pero aún de los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y dice, por esta palabra, por estas es palabra, ha salido el demonio fuera. ¿Quién lo echó fuera? No fue Cristo.
fue ella Gloria a Dios. por reconocer. Sí, sí. Dijo, yo no necesito pan. Yo lo que quiero es lo que tú me des. Pero él va para afuera. Entonces Jesús dijo, mire, la primera mujer pagana, Ujú. sin arrepentimiento, sin bautismo, Sin sin nada. teología, Le dijo, sin pastor, echó fuera un demonio. Jesús Y se- a la distancia. Jesús se maravilló. No, Oye. y la mayoría de los milagros que Jesús hacía, tú puedes ver que Jesús decía, hija, tu fe te ha sanado. Exactamente. Esa fe tan grande, nunca Exactamente. había fe. Nunca había era visto tanta él, fe en Israel. Era la fe de la persona. Por eso toca ese punto. Por eso, mira, ese punto ahí que Alejandro acaba de tocar, yo lo iba a tocar también, refiriéndome a esos nuevos creyentes que están dentro de la congregación y a esas personas que están ahí batallando y luchando con sus situaciones y sus problemas y todos los problemas que tengan que tener quizá entidades de demonio también. La Biblia dice que el pan de los hijos, donde él acaba de leer, el pan de los hijos, el pan es de los hijos. O sea, Jesús entiende, esta mujer va donde Jesús para que Jesús le eche fuera el demonio de la hija y Jesús dice, el pan de los hijos no es para los perrillos, o sea, refiriéndose a los demonios. Jesús dice que el pan es de los hijos, o sea, la liberación es el pan. Entonces la liberación es de los hijos. La liberación es de nosotros, así que no tenga miedo recibir liberación, no tenga miedo que oren por ti en una iglesia para que tú seas libre. ¿Sabe por qué? Porque lo digo porque nosotros somos ministros de liberación y a veces nosotros vamos a orar por personas y las personas a veces no quieren ser libres quizá. Déjame explicarte algo ahí. ¿Sabe por qué es que no quieren llegar a ser libres? Por la cámara. Por Sí, el teatro, sí, por el por Por el teatro, porque la vean en las redes, por la el- vergüenza, sí, por el- viene exactamente. demanda, usted Sí, verá sí, sí. cómo No, se va a levantar la hay demanda. que tener educación en ese punto. Sí, sí, sí. Porque usted es poner a una persona Sí. y Por eso grábame temen, y que varón. se reporte en un polvo. Eso no. Sí, sí, por eso eso, no está mira, bien. yo trabajo en las redes sociales y mi prédica yo la grabo. Pero si tú ves la prédica mía, la parte de la liberación tan cortada. Eso hay que Yo cortarlo. subo palabra de Dios. Los Exactamente. videos míos que se han ido viral en mis redes sociales han sido palabra de Dios, no liberación. No demostraciones. No, y tú sabes Me voy a poner bravo yo ahora. y tú sabes que ministramos Aleluya. liberación y Amén. fuertemente. O sea, que si yo hubiese subido, como suben esos angelitas, su ministración de liberación, yo tuviera mucho contenido de liberación, porque hemos ministrado liberación fuertemente. ¿Y qué yo hago? Déjame soltar esto, que lo tengo ahí. ¿Y qué yo hago? Subo palabra. Ahora déjame darle un consejo a esta persona para que tú sueltes lo que tú vas a soltar. Aquellas personas que se sienten en una iglesia que saben que tienen situación de liberación, que saben que están batallando con situaciones, no tengan miedo a entrar en el ámbito de la liberación. O sea, siéntanse libres, traten de que Dios los liberte, siéntanse en paz, no tengan miedo porque la liberación es de los hijos. Responsablemente, el día que yo vea a un familiar mío exhibido en una manifestación demoníaca por Bueno. alguien de renombre o no renombre, lo voy a demandar. Ay, Dios mío. Porque Aleluya. esas son cosas que no son de Dios. Escucha, Usted no puede tomar a alguien, invocar un demonio para poder exhibir y buscar sonido y buscar que lo contraten para eso. Eso no es de Dios, varón. Ese va a ser el corte. Profeta, dale un consejo a esos jóvenes que están ahí escuchando, que se sienten con problemas espirituales, que quieren ser libres. Dale un consejo para que esa gente Amén, pueda amén. ser Sí, sanada. esos jóvenes que algunos son nuevos creyentes, otros han venido de diversas formas y situaciones, que no es fácil ser joven y servirle a Dios, pero se puede. Que es como dice el ministro, no tenga temor de la liberación. Ahora bien, tú como joven tienes que poner de tu parte y estar en ayuno y oración, que es la única alma que tenemos para nosotros poder pasar y también nosotros poder ser libres a través del ayuno, a través de la oración y acercándonos más a Dios. Así que así como joven que tú eres, esa fuerza que tú tienes, esa vitalidad, Dios la va a usar a favor de la obra de Dios. Porque Dios va en estos tiempos a levantar jóvenes que tengan amor por la obra de Dios. Pero primeramente necesita una liberación en tu vida. Tú necesitas que haya una transformación. Y nosotros conocemos el Dios que transforma. Amén. Alejandro, dale un consejo a esa persona, sea joven, dama o caballero. El caballero. Lo que puedo aconsejarle es que estudien la palabra. La palabra eso es lo será primero. la guía para usted dejar hábitos
que provienen del mundo y pueda ser una brecha para que los demonios tomen posición sobre usted. Mientras más usted conoce la Biblia, como dice Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad lo hará verdaderamente libre. Usted es libre ahora de tomar sus propias decisiones, pero cuando entra la verdadera libertad a través de la Biblia, es Dios quien guía sus pasos. Dios te bendiga. Amén. El consejo que yo tengo para ustedes, sea joven, damas y caballeros, es que creen un hábito en la oración. Si hubo algo que a mí me sacó y yo fui libre, fue a través de la oración y el ayuno. Yo creo que la oración y el ayuno tienen poder, los silicios, la lectura de la palabra. Hay que buscar a Dios. Hay una ola que se ha metido que está enseñando de que ya no debemos de orar, de que ya los ayunos pasaron de moda, los silicios pasaron de moda. Pues yo creo que los silicios, los ayunos y la oración nunca van a pasar de moda, porque tú no me puedes a mí dar una teoría de algo que a mí Me dio resultado. me ha dado resultados. La oración me ha dado resultados, los ayunos me han dado resultados. Así que te exhorto que ayune y ore. Y esos problemas espirituales, esos problemas literales, esos problemas de tu casa, esos problemas familiares, se van ahí. Yo voy a hacer una oración. Nosotros vamos a hacer una Gloria a oración Dios. para que sea Dios cubriéndote y Amén. que sea Dios llevándose todo lo que no es de su agrado. En esta hora, Dios, Padre, en el nombre en de esta hora, Jesús, Espíritu Padre, Santo de estamos Dios, aquí, estamos Señor. delante de tu fortalece tu presencia, pueblo, reconociendo, Dios, Dios. que tú eres el Rey de Reyes y Ahora, Señor de Ese pobre Señores. Jesús. Mira, cada persona que va a ver este video, Sí, Espíritu gracias Santo sea de tu Dios, yo te ayuda, pido, Dios mío, ahora, en el que nombre sea de tú, Dios Jesús. mío, libertándolo, Dios mío, de toda Espíritu Santo de Dios, llévate, Dios mío, todo lo que no sea En el nombre de de tu agrado de ellos. Mira, Dios mío, gente que están ahí, Dios mío, que tienen problemas familiares, Gracias, Señor. problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas con sus esposos. En esta hora yo cancelo, yo rompo toda malicia, todo plan del diablo. En el nombre poderoso de Jesús, cubre, Dios mío, cada aquella persona que están viendo, Dios mío, este video en el nombre de Jesús. Mi gente, esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra.